Saludos familia, somos los catequistas de la Parroquia San Sebastián, bienvenidos a una nueva sesión. Antes de iniciar con el tema, repasemos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la vida de David, el cual, recordando a los niños quién fue David, qué hizo, cómo lo trataba la gente, el servicio que hizo hacia Dios, y pueden también basarse del dibujo que ellos iluminaron. Y también pueden cantar con sus niños esta sencilla canción. David, 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 David. oraba, David, 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 David. oraba, David, 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 David. oraba. Y su esposa se enojaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oraba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oraba. Para repasar el tema anterior, se recomienda que si hicieron el dibujo, que durante el tiempo que estén viendo el dibujo les vayan haciendo al niño algunas preguntas que crean ustedes de lo que le hayan explicado antes. El tema de hoy se llama Los profetas preparan los caminos del Señor. Objetivo: el interlocutor descubre lo importante que fueron los profetas para el pueblo de Dios y para nosotros. Es momento de ponernos en disposición para nuestra oración inicial. Hacemos la señal de la cruz al orar, nos persignamos antes de rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y también nos ponemos en manos de Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Materiales: cartulina, pedazos de cartulina, tijera, lápices o de colores o marcadores y un objeto circular para hacer un círculo. Por ejemplo, un vaso. Hacemos un círculo y lo remarcamos con el lapicero, en este caso. Lo marcamos con el lapicero, el color, y después cortamos el círculo. Y con la ayuda de los niños jugaremos a ponerle caritas, es decir, hacer las emociones básicas. Y con la ayuda de los niños vamos a plasmar las emociones básicas como es llorar, reír, asustado, feliz. Y con ellos van a jugar a dibujarlas. Después que el niño dibuja las expresiones, él va a agarrar cada una de las expresiones y va a imitar la expresión que él dibujó, la va a representar con su propia imagen. Y si puede, lo puede grabar para que después se lo envíe a su catequista. Mirar la realidad desde la fe. Pues a continuación, así como los maestros, ¿verdad? Sabemos que nos enseñan muchas cosas para que vayamos creciendo y nos vayamos formando y tengamos una buena educación. También en la iglesia tenemos
catequistas que les enseñamos muchas cosas a ustedes. Tenemos religiosas que son también las encargadas de enseñar, llevar la palabra de Dios. Y también contamos con sacerdotes, que ellos son los que celebran la misa, ¿sí? Y también continúan al servicio de Dios. ¿Y cuál es su misión? Pues llevar la palabra de Dios, enseñarnos, ¿verdad? Todo el mensaje, todo lo que quiere Dios que nosotros aprendamos y sepamos. Entonces todas las personas están al frente sirviéndonos y ayudando tanto a los niños como a los adultos. Y de esa manera vamos aprendiendo y llevando también nosotros ese mensaje que realmente Dios quiere que llegue a todo el mundo. Ustedes les van a explicar a los niños que así como en la escuela tenemos maestros que nos enseñan muchas cosas, tenemos también en la iglesia sacerdotes que nos guían, que celebran la misa y también llevan el mensaje de Dios. También tenemos catequistas que colaboran ayudándonos a ustedes como papás, ¿verdad? Llevando el mensaje. También tenemos religiosas que también tienen la misión de llevar la palabra de Dios y de preparar también gente para que se sigan formando, ¿verdad? En lo que es el camino de Dios. Bien, todas estas personas son también profetas. Desde que somos bautizados estamos llamados a ser profetas porque llevamos ese mensaje, la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Vamos a comenzar explicando quiénes eran los profetas. A los niños les tenemos que dar a entender unas palabras claves que van a ser educar, instruir y ayudar. Esas tres palabras son las que vamos a hacer mucho énfasis para que ellos puedan comprender quiénes eran los profetas y cuáles son las características y funciones que ellos desarrollan. En primer lugar, vamos a explicar que Dios eligió a un grupo de personas que eran las elegidas para transmitir su mensaje. ¿En qué consistía su mensaje? Bueno, ellos tenían que explicarle al pueblo de Dios quién era Dios, tenían que explicarles quién era el Mesías, tenían que preparar el camino para que cuando viniera Jesús la gente supiera quién es. También debían de expandir el mensaje de amor y de esperanza que Dios le daba a su pueblo. Esto es lo principal. De igual forma, vamos a destacar que entre sus funciones, como ya mencionamos, era educar al pueblo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Vamos a leer con los niños un capítulo directamente de la Biblia. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3, versículo número 4. Ahí dice: esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Con este versículo vamos a trabajar. Iluminamos nuestras vidas. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues antes que nada, mucho gusto. Yo soy la maestra Yajaira y yo les voy a platicar acerca de uno de los profetas de Dios. Les voy a dar una pista. Ese profeta fue tragado por un pez gigante. Así como le escuchan, de un pez enorme. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a ir poco a poquito para que ustedes puedan descubrir cómo es que ese profeta terminó en la panza de un pez. Pero bueno, el libro lo pueden encontrar en la Biblia. En su Biblia lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ahora sí. Resulta que Dios había hablado a Jonás para encargarle una de las tareas importantes. Claro, todas las tareas son importantes,
pero Dios estaba enviando una advertencia. Entonces Dios le dijo a Jonás: oye Jonás, anda en la ciudad de Nínive y adviérteles que en 40 días la ciudad será destruida. ¿Por qué será destruida? Porque resulta que en esa ciudad habían personas que no cumplían la voluntad de Dios. Vamos a poner de ejemplo nosotros. Cuando nosotros no obedecemos a nuestros papás nos dan un pequeño regaño, ¿verdad? Entonces lo mismo sucedió con esa ciudad. Ellos hacían y deshacían, se portaban mal, decían mentiras, entre muchas cosas que a Dios no le gustaba. Bueno, pues resulta que Jonás agarró sus cosas y se fue. Pero aquí entre nos, Jonás prefirió no obedecer. Pues resulta que Jonás había huido. Se fue, buscó un boleto de barco y se fue navegando, ¿verdad? Entonces, pues como sabemos que Diosito ve lo que hacemos y lo que no hacemos, pues Dios vio que Jonás no cumplió a la tarea que Dios le había mandado. Resulta que estando Jonás en el barco, se quedó profundamente dormido. Y cuando él estaba dormido, de repente las olas empezaron hasta casi romper el barco. Pero no fue así, sino que entre todos los tripulantes que estaban en ese barco, el capitán y otras personas estaban muy asustados porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Así que ellos empezaron a orar a todos los dioses que ellos creían, porque recordemos que en ese tiempo habían muchas personas que creían en otros dioses, cosa que igual a Dios le molestaba, porque sabemos que Dios es el único Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces todos empezaron a orar, a pedir para que no les pase nada. Entonces, como todos estaban muy asustados, el capitán bajó en donde estaba Jonás, lo despertó y le dijo: oye Jonás, está el viento muy fuerte y casi nos vamos a hundir. Entonces le dijo: Jonás, levántate y empieza a orar para que no nos pase nada. Resulta que Jonás despertó y se fue con todas las personas que estaban en el barco. Luego, entre ellos mismos se dijeron: debe de haber aunque sea un causante de todo esto que está pasando. Así que echaron la suerte y la suerte, adivinen en quién cayó. Exacto, del profeta Jonás. Bueno, entonces todos muy sorprendidos le preguntaron a Jonás: ¿por qué crees que tu Dios ha hecho esto? O dinos, ¿de quién estás huyendo y por qué? Entonces Jonás, muy asustado, les dijo que él es hebreo y que teme a Dios. Dios, quien creó todo, el cielo, la tierra, el mar. Y él está huyendo y escondiéndose de Dios porque no había cumplido la tarea que se le encomendó, ¿verdad? Entonces todos muy asustados le dijeron: pues reza, pídele perdón a tu Dios y dile que vas a cumplir con la promesa. Pero las cosas no fueron así. Jonás, para que todo se calme, para que todo el mal vuelva a estar tranquilo, les dijo a las personas, a los tripulantes que estaban en el barco: mejor arrójenme en el mar. Van a ver que si ustedes me arrojan, la tempestad va a ir calmándose. Y es así como todos los tripulantes se quedaron sorprendidos y dijeron: bueno, pues está bien, ¿no?
arrojaron a Jonás al mar y luego, una vez que le arrojaron, el mar quedó completamente tranquilo como estaba antes. Después de eso, las personas que estaban en el barco empezaron a rezar y a orar a Dios, a nuestro Dios, ¿verdad? Y le pidieron perdón por lo que habían hecho de tirar a Jonás en el mar, pero que ellos sabían el por qué lo habían hecho y que igual estaban arrepentidos. Entonces resulta que Dios los escuchó. Y cuando Dios vio que tiraron a Jonás en el mar, fue cuando Dios mandó a un pez enorme para salvar a Jonás. Pero ojo, ahora sí, viene lo que estábamos esperando, ¿verdad? Pues resulta que uno de los castigos para que Jonás comprendiera que lo que había hecho de huir no estaba bien, pues resulta que mandó al pez enorme para tragarse a Jonás, así como le escucharon, para tragarse a Jonás. Entonces Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza de un pez. Así que durante esos días y esas noches, Jonás rezó y rezó para que Dios lo pudiera sacar de ese pez donde él estaba. Cuando Dios escuchó las súplicas de Jonás, ordenó al pez enorme que vomitara a Jonás, ¿verdad? Que lo sacara, que lo expulsara de su panza. Bueno, ya que una vez que el pez enorme expulsó a Jonás de su panza, ahora sí, Dios lo mismo le volvió a decir a Jonás: Jonás, ve a la ciudad grande de Nínive y predícales la palabra. Diles que lo que están haciendo mal no lo estén haciendo, porque si no van a traer consecuencias. Entonces Jonás caminó por 3 largos días para llegar a la gran ciudad de Nínive. Ya una vez llegando, Jonás se acercó a los ninivitas y les dijo: tienen un mensaje de Dios. El mensaje de Dios era de que Nínive iba a ser destruida por 40 días, durante 40 días. En esos 40 días, Nínive iba a desaparecer por la forma en cómo estaban viviendo. Estaban haciendo mal y estaban mintiendo. Estaban portándose mal y ni siquiera oraban a Dios. Pero cuando Jonás les comentó el mandato que Dios les había dicho, el mensaje que Dios les había mandado, ellos recapacitaron y empezaron a cambiar su vida conforme Dios quería que ellos vivieran, no diciendo mentiras, obedeciendo y por supuesto orando, ¿verdad? Entonces Dios, al ver todo el cambio que estaban haciendo, Dios, al ver el arrepentimiento, los perdonó y no destruyó a Nínive, ¿verdad? No destruyó ni a ninguna planta de esa gran ciudad. Al ser perdonados, Jonás, al saberlo, se molestó mucho. Porque recordemos que el castigo de Jonás fue estar en la panza de un pez enorme. Y al ver que a ellos los había perdonado, Jonás se sintió un poco mal, que hasta le dijo al mismo Dios: Dios, ya mejor prefiero morir. Y Dios le contestó: ¿crees que tienes razón para morir? ¿Crees que tienes razón para enojarte así? Jonás, sin contestarle a Dios, se dio la vuelta
y se fue. Cuando Jonás se fue, cuando Jonás salió de Nínive, él construyó una pequeña cabaña para que él pueda vivir, para que él pueda dormir y para que él pueda estar allí. Entonces, Dios lo que hizo fue brotar una planta así gigante, gigante, porque resulta que en la casa donde estaba Jonás le llegaba mucho, mucho el sol, y el sol era tan fuerte que hasta ni siquiera tenía en dónde esconderse. Entonces, entonces Dios, al ver lo que pasaba a Jonás, lo que hizo fue que se crezca una planta así de gigante también, para que pueda tapar a Jonás y la casa de Jonás, para que Jonás ya no estuviera tan enojado. Pero al día siguiente, cuando Jonás despertó, resulta que a la planta le había caído un gusano, y ese gusano hizo que la planta pues se fuera decayendo y decayendo hasta que la planta se cayó. Cuando hizo venir un viento así fuerte, así como el cuento del lobo con la casa de los cerditos, asimismo el viento sopló fuertemente y hizo que la planta se cayera, ya que estaba toda así muertecita, ¿verdad? Entonces resulta que Jonás se molestó mucho y hasta otra vez le dijo a Dios: Señor, prefiero morir antes que vivir. Y Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte por una planta? Y Jonás le contestó: sí, tengo razón de estar enojado hasta el punto de querer morir. Y Dios le volvió a contestar: te afliges por una planta que creció de día a noche. Tan solo un día, tan solo una noche, bastó para que la planta crezca. Ni siquiera tuviste algún esfuerzo para que eso sucediera. ¿Acaso crees que el arrepentimiento de los ninivitas los voy a dejar? Pues no, ellos se arrepintieron y están haciendo su vida conforme a mí me gustaría que fueran. Entonces Jonás no dijo nada. Dios simplemente le dijo: ellos saben distinguir ahorita qué es el bien y qué es el mal. Actividad familiar. Debido a que es un poquito complicado explicarles a los niños es la cuestión de seguir el camino, el sendero y relacionarlo con los profetas, vamos a hacer uso de una actividad. Entonces vamos a colocar en una hoja en blanco, como aquí les estoy poniendo. Es muy sencillo trazar solamente unas líneas como si fuera una carretera y vamos a utilizar unas pinturas. Si tienen más de un color sería mejor, si no pueden hacerlo solamente con un color de pintura. ¿En qué va a consistir la actividad? Bueno, primero vamos a vendarles a los niños los ojos o pedirles simplemente que los cierren sin hacer trampa y les vamos a explicar que este es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces vamos a taparnos los ojos y vamos a tomar una pintura. Entonces vamos a manchar 2 deditos y vamos a usarlos en nuestro caminito. Entonces vamos a colocarlos en el inicio y con los ojos cerrados vamos a hacer este movimiento. Entonces los niños, al ya no poder ver, van a tender a salirse del camino. Posteriormente, les vamos a tomar la mano y vamos a utilizar otro color. Si no, podemos repetir el mismo color, no pasa nada.
Entonces, con este color vamos a hacer lo mismo, pero en este momento ya no va a ir el niño solo. Le vamos a tomar la mano y lo vamos a guiar para que él no se salga del camino a pesar de que tenga los ojos vendados. Entonces, como pueden ver en color azul, el niño va a seguir dentro del camino. Y esa es la idea que nosotros queremos que ellos entiendan, que nosotros, ustedes como papás, van a tomarles la mano y van a hacer esa función del profeta. Es decir, que lo van a ayudar a poder seguir el camino correcto, el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Esa es la idea principal y es lo que nosotros vamos a tratar como que de hacer para que los niños puedan comprender el mensaje. Que nosotros, si tuviéramos los ojos destapados, podríamos ver fácilmente, pero nosotros en realidad, como no podemos ver directamente a Dios y no podemos tener esa orientación por nosotros mismos de seguir su camino, solitos no podríamos. Necesitamos de la ayuda de otras personas y entre esas están los profetas. Entonces son esas personas que nos van a ayudar a permanecer en el camino correcto, el camino que Dios quiere para nosotros. Entonces espero que esta actividad les ayude para poder explicarles a los niños y que ellos puedan comprender el tema un poco mejor. Con esto me despido. Gracias. Pues para terminar, hagamos nuestra oración final. Hacemos la señal de la cruz al orar, nos persignamos antes de rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, porque siempre buscaste comunicarte con tus hijos. Agradeces de tus profecías, pero principalmente por medio de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y hasta la próxima semana.